Hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les voy a explicar cómo hice mis modelos en Blender. Y bueno, vamos a comenzar con esta figura que intenté hacer una especie de robot con dos armas al lado. Y bueno, para comenzar, pues vamos a acercarnos un poco más. Lo que hice fue empezar a utilizar el cubo como centro de mi robot y lo fue extruyendo en sus caras. Después coloqué un modificador que es el de simetría. ¿Con qué objetivo? Para ahorrarme trabajo, ya que si yo, por ejemplo, aquí en la parte superior, yo le fui extruyendo, le fui colocando alturas, este tipo de figuras aleatorias, también se iba a replicar del otro lado y así ya no tendría que repetir el trabajo. Acá en la parte de abajo coloqué estas ranuras para al final colocar una opción que tenemos aquí en Blender para poder darle una luminosidad. Y bueno, también lo que hice para no estar utilizando tantas figuras nuevas fue partiendo de una misma cara, la copié y pegué con Shift D para poder hacer estos brazos. Los fui extruyendo hacia un eje y luego hacia el otro y les fui dando distintas proporciones para que esto se viera más dinámico. En la parte de abajo igual partir casi la mayoría de las figuras que hice aquí fue a partir de la cara de un cubo y le fui extruyendo, le fui aumentando el volumen en algunas partes y bueno, esta figura de mi robot principalmente la hice a partir de lo que es el cubo. Y bueno, al final coloqué estas texturas metálicas, esta textura roja y al, al fondo coloqué un HDRI para darle más luz. En la parte de abajo coloqué una malla y le di una textura con una especie de piedras, aquí como podemos ver. Y bueno, vamos a pasar al siguiente modelado. Aquí tenemos el siguiente modelado que hice. Esta es una estación espacial. Y bueno, vamos a comenzar aquí. Primero lo que hice fue hacer lo que sería el centro de la estación. A partir de un cilindro lo fui extruyendo. Y vamos a acercarnos un poco así. Eh, Le fui colocando estas caras, le fui extruyendo hacia dentro de su propio eje, bueno, dentro de sus normales. Le fui dando distintas dimensiones para que no solamente se viera el cilindro como tal y que se vea más dinámico. Vamos a alejar un poco esto. Después lo que hice fue hacer esta especie de círculo alrededor, como estas coronas. Y igual partí de un cilindro, extruí sus caras en uno de sus ejes y borré lo que me restaba para dar esta especie de dona, por así decirlo. Y bueno, vamos a acercarnos un poco más. Voy a moverlo así. Le coloqué estos detalles para que se viera más, con más realismo a mi modelado. Igual subdividí lo que sería esta circunferencia para poder trabajar sobre todos estos laterales y etcétera. Y después lo que hice fue colocar estas antenas, esta especie de centro de radio, etcétera. Después lo que hice fue duplicar con el modificador para que se hiciera exactamente con la misma distancia y con los patrones que le hice. Y la dupliqué en tres partes iguales. Aquí 1, 2, 3. Y bueno, lo fui acomodando de tal modo que se incrustara aquí en el centro de mi estación espacial. Después al final lo uní con estos cilindros, que es una especie de, pues, como las uniones que hace
posible esta estación espacial. La mayor parte de figuras que utilicé fue el cilindro, y los modificadores que más me ayudaron para hacer este modelado fue el de simetría, el array, la booleana. Y bueno, pues al final coloqué un HDRI que me gustó bastante, que es como una nebulosa. Y bueno, el color que refleja este HDRI es azul, un azul muy fuerte. Por eso aquí podemos notar que el color de mi estación espacial es azul, pero realmente le coloqué texturas metálicas, como sabemos, todas las texturas metálicas pues reflejan lo que hay a su alrededor, y pues en este caso está reflejando todos los colores azules que hay aquí en mi HDRI de una nébula. Y bueno, vamos a pasar al siguiente modelado. Y bueno, aquí tenemos el último modelado. Es el que más me costó trabajo, ya que debido a las características que requiere hacer este tipo de robot escorpión, tiene bastantes detallitos que hacen la diferencia y pues sí le dan más realismo. Bueno, vamos a comenzar. Yo, para empezar a hacer lo que sería eh, las uniones, la hice a partir de cilindros. Las fui extruyendo y les fui dando distintos tamaños. También varié en sus alturas y en el eje en el que se encontraban. Después de aquí, lo que hice fue continuar con las estructuras metálicas, las que tenemos aquí. Y bueno, estas las hice a partir de una cara de un cubo, para no estar utilizando tantas figuras nuevas y se saturara la RAM. Entonces aquí lo fui extruyendo, y aquí le di como un ángulo de 45 grados para subirlo de esta manera, que me diera este ángulo. Después lo que hice fue colocar igual a partir de una cara de un rectángulo, lo fui subiendo como a un ángulo de 90 grados, coloqué aquí un cilindro y ya igualmente a partir de la cara de un rectángulo lo fui extruyendo hasta dar este ángulo de 45 grados y que se encontrara con este otro soporte metálico. Coloqué este cilindro para hacer la unión y después fui subiendo esta conexión. La hice a partir de una función que tengo de este lado, que es para darle ángulo a lo que sería este cilindro y poder extruirlo hacia arriba. Acá en este caso, estos tubos que tenemos de este lado, lo hice a partir de una opción que se llama curva, y a la curva le fui dando un volumen para que me diera este tipo de forma. Al final tenemos que recordar que cuando trabajamos con curvas tenemos que convertirlo a malla para poder darle una textura y unirlo con estos elementos. Y bueno, en las cuchillas lo que hice fue a partir de la cara de un cubo, la subdividí para trabajar sobre los vértices y irlo moldeando a mi gusto para hacer estas cuchillas. Y en la parte de abajo, como podemos ver en los que serán las patas, lo hice a partir de rectángulos, los fui extruyendo, les fui dando estos ángulos de 45 grados, igual acá, y después fui colocando este cilindro para que fuera la unión, ¿no? Aquí igual trabajé con el elemento de curva y al final lo convertí a malla para que se pudiera unir a mi escorpión. Y en las patas lo que hice igual fue colocar como estas cuchillas. Lo que hice fue a partir de la cara de un rectángulo, modifiqué sus vértices para darle la forma que yo quería. Y vamos a alejar la vista. Y bueno, así quedó mi escorpión. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Nos vemos en los próximos modelados que se vienen más adelante. Gracias.